acerca de cómo sobrellevar las enfermedades graves en la familia, para uno mismo, siendo parte del entorno, porque termina siendo una situación muy compleja para todos, y poder hacerlo de la mejor manera posible puede ser un buen aliciente, una buena ayuda, una buena alternativa para encarar esta situación que se nos presenta en la vida, en el camino. Y para ello, por supuesto, trajimos a un especialista. Para nosotros es un placer recibirlo, poder charlar, poder compartir y escuchar los consejos del licenciado Mario Taglioli. Ustedes ya lo conocen, está con nosotros aquí nuevamente. Gracias. Acá atornillado el sillón, muchas gracias. Un placer, Doc. Me encanta esa cuestión de especialista, porque me hace sentir especial en realidad, ¿no? Me hace sentir especial. Así que, bueno, especial. No, de verdad que más allá de la especialidad en la universidad, en la profesión, esta capacidad de poder observar la sociedad, la realidad, no la tienen todos, no la tenemos todos, no la tiene cualquiera, y eso lo convierte en un especialista. Así gracias. Que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el tema, cuando me decías, realmente es un tema interesante, digamos, desde toda perspectiva, porque implica tocar un aspecto que se obvia en la vida, que son dos cuestiones esenciales, ¿no? Una que es el tema del sufrimiento y el tema de la muerte. Sí. Todos pasamos por ahí, todos vamos a pasar por ahí, pero nadie quiere hablar de ese tema. No, totalmente. ¿No? Lo cual nos pone en una situación bastante despareja en cuanto a la realidad cuando esto nos invade. Y eso es justamente lo que genera, digamos, una enfermedad crónica, una enfermedad grave, una enfermedad terminal, o una enfermedad que a lo mejor clínicamente no es tan grave, pero que subjetivamente implica un quiebre muy profundo, porque lo que acontece en todos los casos es que el que lo padece y el entorno se queda sin recursos. Básicamente esta es la cuestión, ¿no? O sea, también tenemos eso nosotros... de sentirlo como un balde de agua fría, como un shock a un diagnóstico, que por ahí no sabemos cuál va a ser el camino, pero en el primer momento es un shock, ¿no? Por eso digo, es algo que excede la posibilidad y la previsión que tengo de aquello que yo espero en mi vida. Sí, sí. Realmente es lo traumático, ¿no? O sea, la cuestión es que cuando hablamos ya del sufrimiento en sí, hemos instalado ya una frustración. Sí. ¿No? Digamos que esto es lo que por ahí hace compleja la resolución del tema. Complejo en términos de donde mi expectativa respecto de la vida se ha convertido en lo que no quiero. Y acá es donde gira un poco el centro de la cuestión, porque no quiero esta enfermedad que tengo. Claro. Acá ya tenemos un problema serio, porque esta es la realidad. Si yo hago una negación de la realidad, muy difícilmente puedo ir transitando un proceso de resolución, ¿no? Y la verdad es que también tenemos la idea que la vida en sí son muchos momentos. Y en realidad la vida es un solo momento, y ese actual. No hay otro, ¿no? Hemos aprendido a diferir incluso hasta el bienestar, ¿no? Sí. Mañana cuando lo consiga, mañana cuando esté... Y resulta que mañana no solamente no pasa lo que yo esperaba, sino que aparece esta situación, ¿no? Hace poquito tomaba conocimiento de un hombre joven, 40 y pico de años, se siente mal, se descompone, diagnóstico, un cáncer linfático. O sea, a ver, a partir de esto, la primera reacción es como que me va a dar una pauta de cómo sigue la historia, ¿no? La primera reacción de este hombre, no, yo quiero seguir trabajando, yo necesito seguir trabajando, yo no quiero que esto me anule, me aísle. Bueno, seguramente va a transitar por momentos muy difíciles, digo, pero esta primera posición respecto de esto que invade la vida, va a dar cuenta de ciertos recursos que él va a tener que seguir trabajando y fortaleciendo para poder sostener estos objetos que la vida lanza y que no son para nada deseables. Y a partir de esto, por supuesto, lo que impacta en el entorno familiar, y la gravedad del entorno familiar va a estar dada por la dinámica previa, no por el hecho en sí. Este hecho en sí va a desencadenar o va a desatar o va a potenciar muchas de las situaciones críticas familiares. Va a poner en evidencia lo que ya veníamos. Sí, los recursos o las carencias de la familia. Claro, ¿no? Los vínculos que teníamos desde antes los va a evidenciar en esta situación como límite.
Sí, totalmente. Por eso decía, a veces no hace falta que la enfermedad sea, pues digo, un cáncer, sea A ver, yo siempre recuerdo esto de personas que a partir de, no sé, una situación de jubilación, le aparecen 2 o 3 complicaciones que después se transforman en una diabetes, que después se transforman en... Pero esencialmente se inició allá con una depresión, digamos, ¿no? Una depresión de ya no tener un lugar de pertenencia, de ya no ser una persona a quien se le consulta, no ser un referente, y eso automáticamente se traslada a la vida de familia, donde ya se considera un viejo, que no tiene lugar, que ya no le prestan atención, que nadie le hace caso. O sea que acá también entraría otra situación que se escucha mucho. No se enferma solamente el que puede, sino el que quiere también, ¿no? Porque va como el cuerpo expresando sentimientos que nosotros vamos teniendo. Sí, de todas maneras también podríamos pensarlo al revés. O sea, yo no me enfermo de lo que quiero, sino de lo que puedo. Ajá, también. O sea, claro. Me enfermo de lo que puedo porque hay cosas que también, en función y teniendo en cuenta los recursos que yo tenga, hay cosas de las que no me puedo enfermar. Uh-huh. ¿Sí? O sea, una persona que tenga una trayectoria, una vivencia de ser permanentemente pasiva, posiblemente su depresión quede solapada en su dinámica cotidiana. Ahora, alguien que ha sido activo y de pronto tiene una realidad física, pongámosle, que le impida caminar, y seguramente la depresión va a ser contundente, va a ser un impacto terrible, digamos. Por eso digo, en medio de esto, la cuestión esencial está dada por a ver qué pasa, qué se puede introducir dentro de esta dinámica, no solamente con el enfermo, sino con la familia. Por eso digo, y dónde van a empezar a surgir estas cosas. Entonces, por ahí, cuando hablamos de esto de intervenir, que tampoco se puede hacer desde una sola perspectiva, ¿no? O sea, hay que por ahí recurrir a distintas especialidades en cuanto a la profesión, hay que recurrir a distintos ámbitos, a distintas opciones de intervención para poder generar nuevas condiciones propiciatorias de una buena calidad de vida con la realidad que hoy se presenta. Y lo primero básico, esencial, es el tema de la aceptación. No resignación, aceptación. Esto de por qué a mí, de lamentarse, de frustrarse, que es lo más común, vendría a ser lo peor que podemos hacer en un momento. Sí, pero es como, a ver, también tiene que... la vida, nosotros alguna vez hablamos, estamos acostumbrados a los eventos, pero la vida en realidad se centra en procesos. ¿Sí? El gran evento no tiene ninguna importancia si todo el proceso fue traumático. Claro. Y al revés, digamos, si yo tengo una situación traumática y hago un proceso de elaboración, evidentemente voy en camino a una resolución y a un bienestar. Ahora, cuando a mí me dicen que si alguien pasa por una situación muy crítica, pero está todo bien, ya está, la verdad me preocupa. Claro. Porque digo, a ver, no va a poder caminar mucho con esa realidad. Es decir, el estado del enojo es normal, la frustración es normal, tiene que haber un proceso y un tiempo para poder aceptar, para poder incorporar esta nueva realidad de vivencia y a partir de ahí a reconstituirse y vivir plenamente con esta realidad que hoy tengo. ¿Sí? Porque en definitiva de eso se trata, digamos, que podamos tener una plenitud en el estado y en la situación en la que estemos, ¿no? Claro. No es que cuando vuelva a estar como antes, entonces voy a ser feliz. Voy a poder disfrutar, voy a poder hacer... claro, eso es una mentira. ¿Sí? Es como decir, no sé, cuando me vaya de vacaciones, entonces descanso, ¿no? Sí. Entonces vamos a charlar. No vamos a charlar nada, digamos. Que, el tema, pues se decía, que el tema del momento... presente es lo más significativo de la cuestión. Mientras más rápido yo pueda aceptar que esta es la realidad, pues decía que no me tengo que resignar, yo tengo que aceptar porque no es lo mismo. La resignación implica o lleva implícito el no puedo hacer nada. Claro. ¿Sí? La aceptación, por el contrario, es esto es lo que tengo y con esto yo tengo que trabajar y tengo que poder producir nuevas posibilidades. Ahora, hay situaciones y situaciones, ¿no? Si, a ver, alguien que queda postrado en una silla de ruedas. Me va a decir, bueno, pero y ahora no puedo porque con esta limitación. Sí, bueno, a ver, en medio de esta realidad, ¿qué se puede? Tenemos ejemplos, ¿no? O sea, de personas que han quedado con una situación traumática y uno los ve
con una dinámica espectacular en la calle, ¿no? Sí, o sea, sí. Una actividad que te sorprende, sí, bueno, porque su posición y su actitud frente a esta realidad la ha encarado y ha encontrado los mejores medios para resolverlo. Y tiene una vida plena conforme a esa realidad. Claro. Ahora, yo puedo tener una cosa que sea mucho menos trascendente y pensar que mi vida se ha terminado. Me acuerdo cuando iba a cumplir 40 años, se me terminaba el mundo. Fue terrible. El año previo fue terrible, ¿no? Y es una cosa totalmente intrascendente, pero es el valor claro. Subjetivo que uno le pone. A mí me pasó a los 30, fueron lo peor que me pasó. Pero es así, uno lo va procesando y tomando como puede, y después se da cuenta que no era nada, o... Por eso, pero hubo que transitar, hubo que reconocer que uno se sentía mal, hubo que reconocer que uno está enojado, que tiene razones. Sí, lo que no tengo razón es para clausurar mi vida, ¿no? Que tengo el derecho de hacerlo, por supuesto. Que esa es la otra cosa que por ahí le cuesta mucho a la familia, ¿no? El aceptar que la persona que directamente padece esto, tiene derecho a tomar la resolución que mejor le parezca, aunque eso vaya contra su propio bienestar. Esto es una cuestión de respeto. Ajá. Esto de abordar tratamientos que por ahí son muy cruentos, o de decidir cómo encarar, por ahí respetando también a una decisión pensada, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo seguimos después de violentar la decisión de alguien? Lo cual no significa dejarlo que haga lo que quiera o que tenga claro. la peor decisión para su vida, ¿sí? Pero si vamos a perder el respeto y la consideración de una persona que padece una enfermedad, que está postrado en una cama y que vienen los familiares con la mejor de las buenas intenciones a llorarle encima todos los días, y la verdad que no le aportan mucho, ¿no? O sea, que es la expresión por ahí del enfermo, me molesta que encima vengan a tener lástima. Claro. Y el otro es, bueno... pero porque, hago lo que puedo. Claro, pero en realidad tiene razón, sí. Porque pobrecito está enfermo. Claro. ¿No? Sí, por eso digo, desde esta degradación de la condición, ya es suficientemente traumático y doloroso para alguien padecer un mal que lo deja postrado, como para que encima vengan a incorporarle desaliento emocional, digamos. O sea, para eso no necesito ayuda si estoy enfermo, yo solo puedo sentirme mal, digamos. Claro. No necesito que me vengan a ayudarme a sentirme mal. En todo caso, la cuestión tiene que ver con una disponibilidad, con un buen criterio. Pues decíamos, entonces también hace falta, pues digo, a veces revisar un poco la historia de vínculo familiar, poder introducir algunas modificaciones en ese sentido y, a ver, con una palabra dentro de un contexto, aprovechar este mal momento o esta mala situación para que toda la realidad familiar tenga una producción nueva y distinta y que sea superadora. Porque seguramente no va a ser el último enfermo de la familia, ¿sí? Claro. Entonces también esto permite generar una proyección de un mejor vivir dentro del entorno, por ahí permite, propicia a lo mejor hasta reconciliaciones, reencuentros, superar algunas diferencias de esto que vos decías, ¿no? Claro. Situaciones que en algún momento se consideraron terribles y ahora frente a esto, de que estamos enojados, con que no estamos peleando. Pero bueno, es cada situación, es cada persona, es cada realidad de familia. Sí, y cada momento, ¿no? Porque yo puedo decir hoy, si a mí me pasa algo así, bueno, yo voy a tratar de... Y en el momento que te pasa, capaz que no te sale o no podés, y bueno, hay que trabajarlo, pero por lo menos hay que antes ir hablando, antes ir... Sí, por eso, a ver, ¿quién quiere hablar de morirse, no? Pero todos se quieren ir al cielo, pero nadie quiere hablar de morirse, ¿no? O sea, es más, yo... La madre lo único que habla cuando se muere es que me vas a matar de un infarto si seguís haciendo... pero nada más. Claro, algunos hijos dicen, no tengo tanta suerte. Qué horror. No. Por Dios que no sean los míos. Claro, pero digo... Desde esta posición, todos tenemos una idea de trascendencia, ¿no? De los propios límites terrenales, ¿no? Y tenemos una idea de esta cosa del paraíso, y en realidad podemos estar eligiendo cada día si vamos a vivir en el infierno o vamos a vivir en un paraíso, y esta es una opción, de esto que vos decías, ¿no? Por eso, desde nuestra manera de pensar, la vida son muchos momentos. Pero en realidad la vida es un solo momento, y es el presente.
Sí. Porque es lo único con lo que yo cuento. Espero, proyecto, anhelo ahora salir de acá, encontrarme con mi familia. Eso es lo que uno va proyectando en el pensamiento. Pero mi realidad es esta, es este instante. Y después cambia mi realidad, no, después cambian las expresiones de mi realidad, cambian las personas, cambia el momento, ¿no? Esto que me impacta desde el exterior. Con una enfermedad pasa lo mismo, la diferencia está en que esto que me llega, porque pareciera ser que la enfermedad de pronto me ataca, ¿viste? Sí, sí. Y en realidad es un proceso. Me vino a joder. Exacto. Sí. Pero en realidad es un proceso que yo vengo llevando sobre mi persona, sobre mi cuerpo. Y uno siempre dice esto, ¿no? Le atacó el hígado. Es como si el hígado sería el enemigo que vino no sé de dónde. Se levantó y... Claro, me sorprendió descuidado. Y que tiene que ver también con una historia, tiene que ver con una manera de alimentarse, una manera de cuidarse, una manera de compartir. O sea, hay toda una realidad, hay elementos que propiciaron esta situación. Ahora, ¿alguien quiere estar enfermo? No, obviamente. ¿No? Uno es responsable de enfermarse. Bueno, alguna corriente de pensamiento podría decir que sí, porque en realidad todo tiene una base emocional a partir de la cual se generan. Ahora, nadie voluntariamente busca estar mal. Claro. Entonces, lo que sí yo puedo hacer hoy frente a esta realidad es voluntariamente estar bien. Así como lo otro, no tuve una acción que conscientemente fue a propiciar el estado en el que hoy me encuentro. Bueno, yo hoy sí tengo la posibilidad de tomar una actitud y una posición que me permita, más allá de esta manifestación, tener un buen vivir. ¿Hasta cuando sea? Porque Claro. esta es la otra, ¿viste? Gente que por ahí ya es grande y los hijos, ay, no quiero que se muera mi papá, mi mamá, y si se muere me muero. ¿Cuántos años tiene tu papá? Y ya tiene 94. O sea, Claro. no es porque pues tenga 94 ya se tiene que morir, pero a los 94, a los 100, no sé, a los 110, a los 120, en algún momento va a partir. Entonces, estoy preocupándome, generando un estado de malestar en mí y generando un estado de malestar ya en mi padre. Entonces, se resfría y lo pongo como si sería el bebé que acaba de nacer, lo meto en el auto, lo llevo al médico, no lo dejo que salga, no lo dejo que camine, no lo dejo que respire el pobre viejo, Claro. porque no va a ser cosa que se me enferme. Esto que hablábamos del respeto, ¿no? O sea, Y todas estas situaciones también tienen que ver un poco con el egoísmo, ¿no? Sí. Porque por ahí la preocupación primera, más allá de la persona que está enferma y de cómo va a ser el tratamiento, es cómo me voy a sentir yo con la enfermedad de él o con la ausencia posible de él, o inminente. sí, digamos, surge de la expresión. No sé, si se muere, me muero, no lo voy a poder soportar. No están hablando Claro. no están hablando del otro, están hablando de sí mismos, digamos, ¿no? Claro. De su propia incapacidad, o a veces hasta de la propia culpa, Ujú. ¿no? Porque de pronto no le hemos prestado atención en 15 años y ahora que está enfermito, nos viene la culpa de no haber estado nunca y de no haber disfrutado y no haber compartido. Entonces, pues ahora queremos subsanar no sé qué. En realidad no hay nada para reparar, no hay nada que se pueda compensar. O sea, lo que no se dio, no se dio. Lo que puedo hacer es dar algo ahora. Por eso decía que esta realidad de una situación extrema, traumática, terminal, en realidad es una oportunidad. Ujú. ¿No? Es una buena oportunidad para poder fortalecer, para poder crecer, para poder aportar, para poder dar, para poder interactuar. ¿Cuánto? Lo que permita esta realidad, ¿no? Claro. O sea, que también convengamos que, a ver, lo más habitual, ¿no? O sea, lo más habitual también que uno ve frente a un padecimiento crónico, el que lo padece agrede un poco más al entorno, y el entorno se da un poco más libertad de ser también más agresivo. Claro. ¿No? Entonces, muchas de las cuestiones o de las intervenciones tienden a esto, por lo menos a suavizar o a ver cómo se puede canalizar mejor estas cuestiones de agresión que, como decíamos, simplemente se han exacerbado un poco más, pero que ya estaban, ¿no? Es decir, gente que queda abandonada porque los hijos ya se cansaron, porque cada vez que va alguno a verlo al papá o a la mamá, son quejas, reclamos, hasta insultos a veces, porque no acepta la propia situación en la que está, o sea, no acepta la enfermedad, no acepta la limitación. Y muchas veces también el entorno toma como una carga, ¿no? La enfermedad del otro.
Entonces me tengo que ocupar de esto, de esto, de esto, de esto, y además de todas mis cosas, y se torna como... Bueno, pero es... una mala situación. A ver, es una carga. O sea, el problema es cuando queremos darle a las cosas un nombre que no tienen. Claro. Si uno tiene la vida más o menos cargada de múltiples actividades, de los chicos, la escuela, el horario, el trabajo, la propia dificultad a lo mejor para poder disfrutar, y aparece una situación como esta, y es tu obligación como hija. Claro. ¿No? Discurso que... Porque para eso te crié, para que ahora me cuides. Ay, lo escuché a mi mamá. ¿Mamá? Le mando un beso. Me va a matar cuando llegue a la casa. Entonces, la realidad es que es una carga. Sí. Como son una carga los hijos. Pero es una carga que uno voluntariamente ha aceptado tener. Y uno tiene que ver en esta carga... Y puede ser una carga linda también, no tiene también, que ser un es una carga que es un privilegio en todo caso. Bueno, el tema es dónde yo voy a poner el acento. Claro. Pero no puedo decir que criar un hijo es la cosa más espectacular y maravillosa, que lo único que me da son satisfacciones. Hay momentos que me da dolor de cabeza, hay momentos que quiero bajarme, que sigan el viaje, que alguien se encargue un rato. Pero esta es la vida. Es decir, hay momentos en que uno ríe y disfruta, y hay momentos en que uno le dan ganas de llorar y tiene que llorar, digamos, ¿no? Claro. O sea, pero por eso digo, cuando queremos ponerle a las cosas un acento que no tienen y que es irreal, entonces, ¿me resulta una carga? Sí me resulta una carga. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un montón de cosas, porque no me siento competente, no solamente en términos de hacer, sino en términos emocionales, y me obliga a cambiar mi propia posición. Yo decía, en esta dinámica alguna vez te compartía, cuando mi viejo estuvo enfermo, por supuesto cada uno de los 6 lo vivió de manera distinta, ¿no? O sea, no era lo mismo para mi hermano que vivían ahí, no era lo mismo para mí que iba un rato, para mi vieja que era la que tenía que acompañarlo en todo momento, y para la realidad que cada uno estaba viviendo, porque también es esto, yo no me puedo desconectar de mi propia realidad, no me puedo desconectar de mis propios conflictos, claro. O sea, también voy a aportar con eso, para bien o para mal, ¿no? Bien. Entonces también no puedo ser desconsiderado conmigo, y tengo que poder reconocer mis límites, y los hermanos, que esto también pasa cuando son varios, quieren repartir por igual, claro. Todo por igual, ¿viste? Todos la misma cantidad de horario, todos los mismos trámites. Mismo día, hay, sí. Claro, hay 3 trámites, a ver cómo repartimos. Y no es todo igual. Todos tienen la misma obligación, sí, pero no todos pueden lo mismo. Claro. Incluso el vínculo de cada uno de los hermanos con este papá, con esta mamá, no es igual. Entonces, por ahí es forzar situaciones que van a generar más malestar que bienestar, ¿no? Si no, termina siempre cargándosele al mismo. Yo escuchaba una madre que siempre decía lo mismo, tiene más de 3 hijos, pero la que paga todos los platos rotos es la hija. ¿Por qué? Porque para eso es mujer. Claro. ¿No? O sea, para eso te crié. Porque ahora que estoy enferma me cuide. Eso es una desconsideración. Para que me acompañe. Claro. ¿No? Las nenas, es lindo tener nenas porque son compañeritas. Claro, son compañeritas, sí. Los otros no sirven para nada. Claro, los otros no sirven para nada y aprovechan. No, yo no sirvo, vieja, así que me voy. Yo me quedaré en la soledad total. Claro, va a haber un problema ahí. Así que te vas a tener que llevar bien con las nueras para que te atiendan un poco. Así que bueno, es complejo, pero bueno, también si hay disposición, también hay muchas cosas que son de sencilla resolución. No hacen falta fórmulas muy, muy complicadas, pero sí hace falta un poco de transparencia y honestidad. ¿Me resulta una carga? Sí. Bien, ahora, bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo aportar? Y esto también parte por la consideración y el respeto, pues digo, normalmente se da. Nosotros tenemos esta dinámica en general que son varios hermanos, por lo menos son más de 2 por lo menos. Entonces, a ver, ¿cómo se reparte? ¿Cómo se comparte? Y cómo los hermanos también tienen que tener consideración del hermano. Claro. ¿No? Por eso digo, porque también conocen de la dinámica particular que hubo papá-hijo con cada uno de los hijos. Bien. Entonces, a la hora de la carga, pues yo digo, el que mejor la pasó siempre quiere que los otros padezcan un poco más, ¿no? Claro. Pero bueno, claro. es todo el entorno comprometido y en consecuencia es todo el entorno el que tiene que aportar el mejor vivir para la situación que se está viviendo. Bien, ya vamos a seguir hablando acerca de este tema. Me gustó esto de tomar esta situación como una oportunidad
una oportunidad para decidir, para poder elegir, para poder poner las cartas sobre la mesa y decidir qué hacer, cómo mejor hacerlo y no padecerlo tanto. Sí, sí. ¿No? Ya vamos